La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen, para provecho de gentes que sí se conocen, pero no se masacran. Paul Dallore. 1932 fue un año dramático en la historia de Bolivia, marca el momento más sangriento desde la fundación de la República, la decisión del presidente Salamanca, la decisión de pisar fuerte en el Chaco que le costó al país 50.000 vidas. Pero antes de hablar de esto necesitaremos un poco de contexto histórico. Después de que los pueblos de Latinoamérica expulsaron al Imperio Español y se declararon independientes, al disolverse la Real Audiencia de Charcas y definirse las nuevas fronteras, quedó pendiente entre Bolivia y Paraguay, a quien pertenecería el Gran Chaco, una extensa zona tropical extremadamente calurosa y rica en recursos naturales. Ambos países decían tener papeles que los acreditaban como dueños legítimos e intentaron solucionar este problema limítrofe con negociaciones y tratados a través de la historia, pero ninguno daba un resultado satisfactorio. Hasta que surgió la guerra en la presidencia de Salamanca, el hombre símbolo, en un país que atravesaba serios problemas sociales y económicos. Ambos países comenzaron a construir fortines militares en el Chaco para así ir sentando presencia. Además, después de la mutilación del litoral, el Chaco era fundamental para la salida soberana al mar. También está la teoría de los intereses imperialistas, de las empresas como la Stena Oil y la Royal Dutch Shell que movieron los hilos de la guerra, pues de ese modo una o la otra se beneficiaría con las reservas de petróleo que existían en el Chaco. Sea como sea, el conflicto era inevitable. Las hostilidades más próximas al inicio de la guerra empezaron cuando Bolivia descubrió una laguna en medio del Chaco que consideró de valor estratégico. Entonces se dio la orden presidencial de explorar, evitando todo tipo de enfrentamientos. Pero un grupo de investigación no obedeciendo a Salamanca atacó a un reducido grupo de soldados paraguayos que ya estaban asentados en un pequeño fortín cerca de la laguna en 1931. Laguna que ellos llamaban Pitiantuta. Los bolivianos tomaron el fortín y lo llamaron Laguna Chuquisaca. Salamanca, al enterarse de esto, rápidamente ordenó la retirada, orden que nunca llegó a oídos de las tropas bolivianas. Luego los paraguayos asaltaron Chuquisaca renombrándolo Pitiantuta. El presidente, teniendo por un lado la presión social y por el otro el alto mando militar que veía la imposibilidad técnica de afrontar la guerra, dio la fatal orden. En represalia deben tomarse los fortines paraguayos Toledo, Corrales y Boquerón. La guerra había comenzado. En la primera etapa de la guerra es donde se da lugar uno de los más recordados y heroicos pasajes de historia militar boliviana, la defensa de Boquerón. Un enfrentamiento desigual en cantidad de hombres. Los bolivianos dentro de Boquerón eran poco más de 600 y los paraguayos cercando el fortín eran alrededor de 5.000 al principio y más de 10.000 al final. Una vez que las tropas bolivianas tomaron Boquerón pasaron solo 40 días hasta que un numeroso contingente de soldados paraguayos bajo el orden del general Félix Estigarribia inició el asedio al fortín el 9 de septiembre de 1932. Cientos de soldados arremetieron contra la defensa boliviana. Al tercer día Boquerón quedó totalmente aislado de los demás fortines bolivianos, ya que las tropas paraguayas cortaron la comunicación. Luego, se cerró aún más y los ataques se intensificaron y era imposible pensar en una retirada o dar apoyo. Solo algunos hombres lograrían entrar a Boquerón, entre ellos el general Víctor Ustaris, quien fallecería pocos días después al intentar buscar una vía de comunicación con los otros fortines. El coronel Manuel Marzana, ya desde el momento del corte de comunicación, dedujo el plan de los paraguayos, que consistía en dejarlos aislados y que fuera la falta de munición y víveres los que les obliguen a su rendición. Solo la Fuerza Aérea Boliviana intentaba ayudar a las tropas de Boquerón. En cada intento de proveer suministros al fortín, los aviones bolivianos se encontraban con fuego antiaéreo. La poca agua se destinaba para el enfriamiento de las ametralladoras, muy pocas para el consumo, y también la munición empezaba a escasear. El calor y la deshidratación fue el enemigo principal de los ejércitos, al igual con la inadaptación del entorno infernal del Chaco. Un par de días antes de la caída de la defensa de Boquerón, la guerra se intensificó. Aviones paraguayos dejaban caer bombas caseras, los rifles no daban tregua y disparaban por todos los flancos. El cansancio de los soldados era tal que no había fuerzas ni siquiera para enterrar a sus muertos, ya no quedaban medicina para aplacar el dolor de sus heridos.
El día 29 de septiembre de 1932, Marzana tomó la decisión de pedir capitulación honrosa. Los paraguayos sin más entraron en Boquerón y lo que vieron dentro no fue al numeroso ejército que ellos creían les hizo resistencia por más de 20 días. En su lugar solo hallaron hombres escuálidos, enfermos rodeados de cadáveres putrefactos, hombres enloquecidos por la sed y el hambre. La batalla por Boquerón había terminado. Hans Kunt, uno de los mejores generales que había en Bolivia, fue el responsable de tomar el mando del ejército de Bolivia. Daniel Salamanca lo había posesionado así, para mantener el control en alto mando general. Antes de la guerra del Chaco, Kunt había llegado a Bolivia con una misión de adiestrar al ejército, hasta el punto de crear un ejército temerario en el altiplano. Países como Perú y Chile temían del poder, pero este ejército no estaba hecho para pelear en el Chaco. Hans Kunt tuvo las intenciones de atacar los puntos más vitales del ejército paraguayo y forzar hasta el río Paraguay, pero sus ofensivas se quedaron estancadas en una gran lucha de desgaste como Kilómetro 7, de Ayihuata entre otros. Kunt necesitaba una victoria para mantener la moral alta de los soldados, así que planeó atacar en Nanagua, una de las batallas más sangrientas en América Latina desde la era moderna de las armas. Este ataque fue catastrófico para ambos bandos con muchas bajas, como también es uno de los momentos que se pudieron utilizar los primeros tanques en estas tierras. Este ataque no cumplió con sus objetivos. De esta manera fue un golpe bajo al ejército boliviano y después de la contraofensiva en campo. Vía KM-7 el ejército boliviano. Después de los fracasos en el Chaco, los generales bolivianos crearon planes para un golpe de estado al presidente de Bolivia, Peñaranda, y otros generales dieron el golpe de estado a Daniel Salamanca. Esto se dio en Villamontes. El presidente había llegado al lugar de operaciones, tuvo una reunión con el alto mando. Es entonces que empezó el golpe de estado. Ante la negativa de renunciar a la presidencia, Peñaranda ordenó que lo mantuvieran encerrado en el lugar, hasta que Salamanca renunció a su mandato y lo sucedió Tejada Sorzano en la presidencia. Dejaron libre a Salamanca y en un helicóptero lo despidieron en su retirada. Es de esta manera que el golpe de estado funcionará, pero las consecuencias se verían más adelante con el golpe de estado de David Toro. Ante toda esta miseria en la historia boliviana hubo también hechos relevantes en su paso, como el reclutamiento de voluntarios que serían llamados la generación 3 pasos al frente, porque se pidió a los voluntarios dar 3 pasos al frente. Aunque también hay que mencionar reclutamiento forzado de todos los indígenas. Este hecho es uno de los más dramáticos que se pudo observar en la guerra. Como personas que no sabían lo que ocurría en el país eran reclutados forzosamente por el ejército, hasta el punto de matar a los que no querían defender a la patria, dicha patria que no reconocía a ellos como su pueblo. Este hecho se dividió en 2 partes. La primera eran jóvenes arriba de los 18 años de edad, para el reclutamiento, pero luego hubo uno más catastrófico en donde reclutaron forzosamente a los niños indígenas de los pueblos sin excusa alguna, en donde ningún niño se salvaba de los militares. Todos eran concentrados en las iglesias con los padres llorando a las afueras de esta, luego eran trasladados a los ferrocarriles y dirigidos hasta Potosí, luego en camión y por último a pie, hasta el frente de batalla. Este hecho es muy resaltado en los libros que resaltan de la época. En los últimos meses de la Guerra del Chaco, el ejército boliviano había sido vencido y forzado a retirarse hasta Villamontes, en donde se dio la última defensa boliviana antes de la entrada a las ciudades de Tarija. Este hecho fue histórico ya que se dio la valentía de los soldados bolivianos al romper los cercos que tenían y la ofensiva paraguaya. Ante este hecho el ejército paraguayo se retiró hasta otras zonas. Es de este modo que la defensa de Villamontes fue el punto clave para terminar la guerra. Días después se dio a conocer el cese de hostilidades y terminó la guerra. El trágico final de la Guerra del Chaco tuvo varias consecuencias para el futuro del país, como por ejemplo la pérdida de la vida de 60.000 bolivianos, también la pérdida de gran parte del Chaco, el cual fue cedido a Paraguay, aunque para contentar a Bolivia se le permitió poseer un pequeño acceso al río Paraguay. Sería la derrota en este conflicto el punto de inflexión en el cual fueron surgiendo las ideas nacionalistas por parte de los excombatientes del conflicto. Aunque también es importante mencionar que el territorio en disputa no contaba con grandes cantidades de petróleo y gas natural, por lo cual podría decirse que ningún bando consiguió nada realmente.
Solo se perdieron muchos recursos y vidas humanas, por lo que la Guerra del Chaco es recordada como el conflicto más sangriento del siglo XX en Sudamérica.